Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hoy, como cada martes, le damos la bienvenida a nuestro colaborador Jorge Santa Cruz, profesor universitario y periodista independiente. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, como siempre es un gusto, un placer saludarlo y darle la bienvenida. Muchas gracias, Ceci, estamos bien, espero que usted, los suyos, el equipo y todos quienes nos ven se encuentren igual. Muchísimas gracias, profesor. Pues hoy viene, como siempre, con temas muy interesantes. ¿Cómo va avanzando el conflicto en Ucrania? ¿En qué momento se encuentra esta guerra, profesor? Desde mi punto de vista, Ceci, se encuentra en la fase intermedia, en la fase crucial. Y me permitiría hacer primero una evaluación de estos 8 primeros meses de guerra en Ucrania y después proponer algunas proyecciones, algunas previsiones. Desde mi punto de vista, insisto, los 8 primeros meses de la guerra, Ceci, demostraron algo que pocos sospechaban, incluyendo a su servidor: las deficiencias del ejército de tierra de Rusia. Si el ejército ruso hubiese tenido un mayor adiestramiento y un mejor comando, quizás hubiese logrado los objetivos a los que ha llegado a este momento de manera más rápida. Pero también hay que reconocer que Rusia se ha tardado, o que se tardó, todavía le falta por allí Odessa, en fin, porque el apoyo de las élites occidentales al presidente ucraniano Zelensky, que desde mi muy particular punto de vista es así como que un títere de esas élites, ha sido masivo. Entonces, su servidor predecía, lo hacía la semana pasada, si no me equivoco, que el ejército ruso se iba a estancar, el ejército ruso de tierra, y así sucedió. Pero también vemos que hay un estancamiento por parte de las fuerzas de tierra ucranianas. Entonces, su servidor lo que prevé es que en los próximos días y semanas, la parte dominada por las élites occidentales entre a la fase terrorista aguda. Ya las fuerzas de seguridad ucranianas han tenido que ver con el asesinato de la periodista y filósofa Dugina. También con ataques al Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que son estos gasoductos rusos que conectan con Alemania. Hay evidencias de que Ucrania ha tenido el apoyo de Occidente en este sentido, y el más reciente atentado contra el emblemático puente de Crimea. ¿Qué más sigue? Bueno, que la propaganda en ambos lados se exacerbará y que la propaganda de los dos lados pondrá a la parte propia como la buena en automático y a la opositora como la mala y demoníaca en automático. Sin embargo, su servidor considera que la propaganda ha sido todavía más exacerbada, más parcial y amarillista en la parte occidental. Usted seguramente, y quienes nos ven y nos escuchan, han escuchado y han visto titulares en el sentido de que Rusia ha llevado a cabo bombardeos indiscriminados contra la población civil. Nos quieren remitir a lo que sucedió, por ejemplo, en ciudades alemanas como Dresden, como Colonia y como Hamburgo y otras muchas, que fueron arrasadas por las fuerzas aliadas a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y de esto, por cierto, dio cuenta el presidente ruso Putin en su mensaje del 30 de septiembre pasado. Pero su servidor considera que no han sido bombardeos rusos indiscriminados. Las fuentes occidentales hablan de que los proyectiles rusos han ocasionado 19 muertes, muy lamentables, y 150 personas heridas. También esta situación es muy lamentable.
Pero cuando se habla de bombardeos masivos contra la población civil, déjeme decir nada más que según los reportes oficiales, la destrucción de Dresden dejó oficialmente 25,000 muertos y extraoficialmente 250,000. Entonces, hay una brecha muy grande en las cifras que da la propaganda. Rusia, por su lado, Ceci, afirma que ha lanzado misiles contra infraestructura militar, infraestructura crítica del gobierno ucraniano y contra centros de comando militar ucranianos. Entonces, aquí la sugerencia para nuestro público es que vea los informes de las dos partes, ¿no? Tanto los rusos como los occidentales, y trate de normar su propio criterio. No sé, Ceci, si hasta este momento vamos bien. Sí, profesor, yo tengo una pregunta. ¿Qué opinión le merece la respuesta del presidente de Rusia, Vladimir Putin, posterior a, pues bueno, estas acciones terroristas en cuanto al ataque en el puerto de Crimea y que él hubiera respondido atacando algunas ciudades ucranianas? ¿Es signo de desesperación? ¿Era una respuesta pues normal de esperarse por parte de Vladimir Putin, de poderío, o qué opinión le merece? Es una respuesta que tiene de los dos aspectos. Por un lado, el aspecto de frustración de Putin al ver que, como lo decía su servidor, sus fuerzas no lograron someter a Ucrania en las primeras semanas de campaña. Pero también era una respuesta esperada, porque finalmente el puerto que conecta, el puente que conecta a Ucrania es emblemático de la política, de la ideología panrusa, es decir, de esta ideología que busca la unión de todas las Rusias, como estuvo bajo los zares y como estuvo bajo la Unión Soviética. Si Putin no hubiese respondido, la señal hubiera sido de absoluta debilidad y de derrota. Me da la impresión de que finalmente respondió porque los aliados lo obligaron a responder. Y hago una aclaración, no estoy haciendo juicios de valor. Por otro lado, efectivamente, Putin ha dicho que Rusia estaría dispuesto a usar todo el arsenal con el que cuenta si las circunstancias lo ameritan. Pero hace unas cuantas horas, será que unas 12 horas, el ministro de Exteriores del Kremlin, Sergei Lavrov, llamó a los occidentales a bajarle, voy a usar una expresión coloquial poco científica, perdóneme, a bajarle 3 rayitas a los aliados occidentales en su discurso nuclear. Lavrov dio a entender que Rusia no está interesada en utilizar el armamento nuclear. La doctrina de seguridad rusa indica que Rusia usará armas nucleares si es atacada con armas nucleares, o bien si Rusia es atacada con armamento convencional que amenace su seguridad nacional. Ceci. Así es, hace unos días escuchábamos precisamente al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en donde utilizaba la palabra Armagedón nuclear. Inmediatamente, pues bueno, en las redes sociales decían que la guerra nuclear estaba a la vuelta de la esquina y todo el mundo, bueno, súper nerviosos y demás. Pero después escuchábamos precisamente esta respuesta de Rusia en donde ellos señalaban pues que no lo iban a utilizar siempre y cuando pues Occidente, Ucrania no respondiera de la misma manera, no lo utilizaran primero, profesor. Exactamente. Mire, es un hecho que Ucrania está utilizando armamento ofensivo proveniente, por ejemplo, y sobre todo de los Estados Unidos y de los otros países de la OTAN. Hoy, por cierto, este martes, 11 de octubre, se reunirá Zelensky con el Grupo de los 7, que es el grupo que rige a la economía de las 7 naciones más industrializadas de Occidente, incluyendo Japón. Pero no vemos que que Ucrania tenga en este momento armamento nuclear. Y no vemos tampoco que Joe Biden quiera dar el paso de utilizarlo por una simple y sencilla razón. Ceci, estamos a menos de un mes de las elecciones intermedias en los Estados Unidos
que muy probablemente darán resultados poco favorables al Partido Demócrata. Si Biden se lanza en una aventura nuclear contra Rusia, los resultados serían poco favorables para Europa y quién sabe para los Estados Unidos y quién sabe para Rusia. Nadie ganaría con una guerra nuclear. Usted en alguna conversación anterior me decía es que no aprendemos. Efectivamente, Ceci, no aprendemos. Pero el problema está en este momento, creo yo, más en un error de cálculo de alguna persona que se deje llevar más por las pasiones o de algún error de un oficial que esté pendiente de los sistemas de cibernética y que pudiera ocasionar un conflicto. No creo, claro, sin embargo, que esto se lleve a cabo. Perfecto, pues esperemos que así sea, doctor. Muchísimas gracias, profesor. Le mando un abrazo enorme. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias al profesor Jorge Santa Cruz. Con esto nos despedimos.